va? Mauricio Morales, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Qué gusto hablar contigo. Mauricio, ¿cómo ves tú el quiebre que en estos momentos se está viviendo en el oficialismo? ¿Y cuánto lo proyectas hacia adelante? ¿Cómo lo proyectas hacia adelante? Varias cosas, Juan Manuel. La primera es que era más o menos esperable que el oficialismo terminara en estas condiciones, tomando en cuenta que nunca fue una coalición natural, sino que fue una coalición que se hizo camino al andar producto de la crisis en la que entró el gobierno. Es cierto, el Partido Socialista entró al inicio de la administración, lo hizo, entre otros, con Mario Marcel, pero una vez producida la derrota del plebiscito constitucional, el Partido Socialista y el Socialismo Democrático entran con más fuerza a la administración del presidente Boric. Es decir, esta fue una coalición que se armó más de emergencia, una palabra que es bien utilizada al día de hoy, que por convicción ideológico-programática. Esa es la primera cuestión, es decir, no existía desde mi perspectiva un pegamento tal como fue en su minuto la concertación de partidos por la democracia o incluso la denominada en su minuto Alianza por Chile, que tuvo varios nombres, pero quizás el más conocido de ese junto con Chile Vamos. En este caso no existía un pegamento de esas características. O sea, ¿cómo será que ni siquiera tiene nombre la coalición del Eso, oficialismo? sí, después podemos pasar a la otra coalición que está con problemas más o menos parecidos, Juan Manuel. La segunda es que lo que acabo de señalar, es decir, que fue una coalición forjada más sobre el interés que sobre la convicción, se refleja en lo que estamos viendo. O sea, yo esperaba una reacción, y creo que te lo comenté en su minuto, Juanma, de estas características por parte del Partido Socialista cuando se produjo el conflicto por la compraventa de la casa del expresidente Allende, que terminó con la senadora Isabel Allende cesada del cargo. El Partido Socialista pudo armar un escándalo, un conflicto de las mismas características que estamos viendo hoy día cuando se trataba de defender principios o de defender a figuras icónicas dentro del Partido Socialista, y no lo hizo en la misma magnitud de la que estamos viendo hoy día. Tercero, el Partido Socialista es un poquito patudo, diría yo, Juan Manuel, y me disculpas el término, porque, hoy día critica al gobierno del presidente Boric, pero estuvo con Boric desde el primer minuto en términos electorales. No estoy hablando en términos políticos necesariamente. Si uno analiza los datos electorales de la elección presidencial del año 2021, parte importante de la base del Partido Socialista se fue con Boric y no con Jasna Proboste. O sea, si uno le pregunta para callado a Jasna Proboste si es que ella recibió o sintió el respaldo del Partido Socialista, lo más probable es que diga que no. Luego, el Partido Socialista se embarcó en todo el proceso constitucional, hizo campaña por el apruebo, como te comentaba recién, ingresó 2 veces, por decirlo de alguna manera, al gobierno. Entonces, comenzar a alegar o a reclamar en este tono, me parece, Juanma, que no honra mucho la historia del Partido Socialista. Y como decía recién, las coaliciones, y tú lo sabes tan bien como yo, Juan Manuel, se arman en función de historias comunes y no se construyen de acuerdo a un gobierno pasajero que entró en una crisis, y ese grupo del Partido Socialista o Socialismo Democrático tuvo que salir a defender. Esto es comida hecha, amistad deshecha. Esa es más o menos la historia que tuvo esta coalición, que, como bien tú decías, no tenía nombre, pero sí tenían nombre las subcoaliciones, por decirlo de alguna manera, que era Apruebo Dignidad, que murió tempranamente, y el Socialismo Democrático, que aún sigue con vida. Ya. Ahora, la izquierda termina con esta confrontación, sacándose en cara la ley Naim Retamal, podría haber sido esto, podría haber sido otra cosa. ¿Tú ves difícil que se recomponga esa relación antes del 11 de marzo? No se va a recomponer, ya quedan menos de 60 días para el gobierno. Los actores no tienen muchos incentivos para unirse. ¿Unirse para qué? Unirse para hacer oposición. Las oposiciones generalmente, y ahí discrepo con varias personas que opinan de esto, pero es solamente un criterio cuantitativo.
no suelen ser o no suelen votar de manera tan unificada, por lo menos en la primera parte de los gobiernos entrantes. No es que las oposiciones lleguen y se abracen en el Congreso para hacer un frente común. Suele suceder precisamente todo lo contrario, es decir, que aparezcan distintos tipos de oposición, lo que en teoría, Juan Manuel, para los presidencialismos que conviven en sistemas bicamerales con multipartidismo, como es el nuestro, debiese beneficiar al presidente de la República debido a que puede armar distintas coaliciones ocasionales para aprobar los proyectos de ley. Es mucho más fácil para un gobierno, por ejemplo el de Kast, enfrentar una oposición dividida, porque de esa forma podría armar estas coaliciones ocasionales que te acabo de señalar para aprobar algunos proyectos de ley. Es muy difícil enfrentar a oposiciones que se mantienen duras o unidas en comparación con oposiciones fracturadas, siendo parte o algunos de esa fractura que podrían entregar los votos para el gobierno. Pero si el gobierno, y esto es primera vez que pasa, Juan Manuel, porque generalmente los gobiernos salientes lo hacen en tensión y conflicto, claro, porque perdieron, y los gobiernos entrantes lo hacen en un amplio marco de unidad. Bueno, esto no está pasando, esto último no está pasando en el gobierno entrante del presidente Kast, considerando lo que sucede con, o lo que está sucediendo con el Partido Nacional Libertario. Pero volviendo a lo que me preguntaba respecto a las oposiciones, esta oposición va a balbucear un buen rato. Puede que el asunto se supere, este asunto que estamos comentando se dé por superado, pero no tiene mucho sentido. Si faltando menos de 2 meses el conflicto no va a apaciguar, y veremos si es que cuando lleguen a hacer oposición, el tipo de oposición que van a plantear, yo estoy casi seguro que va a ser total y absolutamente distinta. Es decir, vamos a tener lo mismo de siempre, una oposición muy dura por parte del Frente Amplio y el Partido Comunista, y una oposición quizás más blanda por parte del socialismo democrático.